una tasa de interés simple de 1,5% mensual. Los préstamos y cobros se muestran a continuación. Tenemos entonces una tabla que muestra la fecha, la operación y el importe, ¿no? Aquí columnas, fecha, operación, importe. Entonces ahí tenemos 4 de enero del 96, préstamo de 3.500 y así, ¿no? Préstamos y cobros. Calcule el interés ordinario con tiempo exacto si la fecha final de los movimientos, préstamos y cobros es el 31 de diciembre del 2016, ¿no? Hay diferencia. Bien, como tenemos día, mes y año, entonces vamos a calcular el tiempo exacto. Entonces, entre el primer intervalo del 4 de enero del 96 al 5 de junio del 2000. Del 4 de enero del 96, primero 96 es un año bisiesto. El último día del año es 366 y como es 4 de enero menos 4 tenemos 362. Toda la gestión 97 es un año civil, 365. Toda la 98 es civil, 365. Toda la 99 es civil, 365. Y por último, el 5 de junio del 2000. El 2000 sería un año bisiesto. Entonces hay que buscar el 5 de junio en la tabla del contador de días. 5 de junio le corresponde 156 y le aumentamos 1 por ser bisiesto, 157. Sumamos 362 más 365 más 365 más 365 más 157, lo que nos representa 1614, que sería el primer tiempo del 4 de enero del 96 al 5 de junio del 2000. Calculamos el siguiente tiempo, entonces este 157 que es bisiesto viene aquí, este es el último día del año, 366 menos 157 nos sale 209. El 2001 es un año civil, el 2002 otro año civil, el 2003 otro año civil con 365 días. El 6 de junio del 2004, entonces buscamos 6 de julio, entonces le corresponde 187, como es bisiesto le aumentamos un hito, 188. Volvemos a sumar 209 más 365 más 365 más 365 y más 188, lo que representa 1492. Volvemos a calcular la siguiente del 6 de julio del 2004 al 8 de agosto del 2008 necesitamos, ¿no? Al 8 de agosto. Entonces primero, que estaría aquí 8 de agosto del 2008. Primero, ¿cuántos días le faltan al año? Como es bisiesto, entonces aquí tendría que ser 366 menos 188, que le corresponde a este. Representa 178 días. Toda la gestión 2005 es un año civil con 365 días. 2006 un año civil con 365 días. 2007 un año civil con 365 días. Y tenemos el 8 de agosto. El 8 de agosto. Entonces aquí nos fijamos. 220 como es bisiesto puede ser 221. Sumado, ¿no? Un hito. 178 más 365 más 365 más 365 y más 221 representa 1494. Procedemos al otro cálculo del 8 de agosto del 2008 hasta el 9 de septiembre del 2012. Primero a fin de año, entonces 8 de agosto del 2008 ya teníamos 221. 366 menos 221 nos queda 145. Todo el año civil 2009, 365. Todo el año civil 2010, 365. Todo el año civil 2011, 365. Y el 2012 es bisiesto, buscamos para el 9 de septiembre, entonces eso tendríamos 253. Y sumamos 145 más 365 más 365 más 365 más 253, lo que nos da 1493. Y luego del 9 de septiembre del 2012 hasta el cierre del 31 de diciembre del 2016. Este, como es bisiesto, 253, y este es el último día del año bisiesto, 366 menos 253, 113. La gestión 2013 es un año civil, 365. Toda la gestión 2014 civil, 365. Toda la 2015 civil, 365. Y hasta 31 de diciembre, como es bisiesto, 366. Aquí se puede asumir que es a las 6 de la tarde, ¿no? Para considerar todo el año. 113 más 365 más 365 más 365 más 366 nos da 1574. Bueno, aquí los tiempos, si nos fijamos, hay que tener un poco de cuidado porque los datos son casi iguales, mucha coincidencia, 1492, 1494, 1493.
solamente estos dos que son diferentes, ¿no? Hasta ahí tendríamos todo el tiempo exacto que se ha calculado, todo el tiempo exacto. Ahora vamos a ver qué pasaría con el interés ordinario que nos dice con tiempo exacto. Bien, entonces el enunciado ahí lo tenemos un interés de 1.5 mensual. Esas fórmulas de interés ordinario, esto tiene que ser anual, entonces multiplicamos por 12, quedaría 18% anual, que aquí lo vemos en el ejercicio, ¿no? Primero, préstamo de 3.500, el número de 10 era 1.614, multiplicamos y dividimos sobre 360, nos da 2.824,50. Y bueno, estaríamos ya el 5 de junio del 2020, entonces ahí hacemos un pequeño arqueo. Préstamos lo que teníamos, 3.500, más lo que hemos generado por concepto de interés, y en este caso hay un cobro, entonces negativo 3.750. Hacemos las operaciones con lo que nos da 2.574,50, y ya estaríamos el 5 de junio del 2000. Pasamos entonces, este se vuelve el nuevo capital por 0.18 y el número de 10, 1.492 sobre 360. Hacemos el ajuste en la calculadora, tenemos 1.920,58. Entonces hacemos otro nuevo arqueo, ahora ya estaríamos aquí. Entonces esta cantidad más lo que ha ganado por concepto de interés, y en esta tendríamos un préstamo de 3.000, entonces suma 3.000. Sumamos estas tres cantidades y tenemos 7.495,08. Pasamos a la siguiente, entonces este valor viene como capital por la tasa de 0.18 por el tiempo de 1.494 sobre 360. Ajustamos 5.598,82. Volvemos a hacer un arqueo del préstamo, entonces ya estaríamos el 8 de agosto del 2008. Rescatamos el capital más lo que ha ganado por concepto de interés menos el cobro, ¿no? Sacamos las operaciones, nos queda 9.293,90. Ese valor viene aquí como préstamo capital P, ¿no? Por 0.18, el tiempo 1.493 sobre 360. Volvemos a ajustar 6.937,90. Volvemos a hacer un arqueo. Esta vez ya estaríamos aquí el 9 de septiembre del 2012. Entonces este valor del capital rescatamos más el dinero generado por interés, y en esa fecha préstamo más 2.500. Volvemos a ajustar. Y a la última, para llegar al 31 de diciembre del 2016, entonces el tiempo es 1.574. Este valor es el valor de P por la tasa de interés sobre 360 para que sea ordinario, lo que nos da 14.741,93. Volvemos a hacer un arqueo, esta vez el 31 de diciembre del 2016. Lo que teníamos más lo que hemos ganado por concepto de interés, quedándonos 33.473,73, que sería lo que tenemos como préstamo. Eso habría que ir a cobrar para que la cuenta esté en cero. Bien, como nos dice interés ordinario con tiempo exacto, entonces procedemos a sumar 2.824,50 más 1.920,58 más 5.598,82 más 6.937,90 más 14.741,93, y el interés ordinario total nos da $32.023,73.